Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula, específicamente en un rumor que ha dado mucho de qué hablar, y que tiene como protagonistas a dos nombres que seguramente reconocen, Demet Özdemir y Can Yaman. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante sugerente, ¿verdad? Demet Özdemir en Italia, ¿se escapó de Can Yaman? Vamos a desgranar todo lo que hay detrás de estas afirmaciones, a analizar las pistas, a considerar las diferentes perspectivas y a tratar de entender qué está pasando realmente. ¿Será cierto que Demet Özdemir ha tomado un vuelo a Italia para evadir a su expareja, Can Yaman? ¿O quizás, hay una explicación mucho más sencilla y mundana? Sea como sea, prepárense para un análisis detallado y, sobre todo, muy entretenido. Antes de empezar, si son nuevos por aquí o aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos lo más jugoso del entretenimiento y análisis de actualidad. Ahora sí, vamos de lleno con el tema principal. Todo este revuelo comenzó hace poco tiempo, cuando se empezó a rumorear con fuerza que Demet Özdemir se encontraba en Italia. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y especulaciones. Lo interesante de todo esto, y lo que realmente alimentó el titular que hoy nos trae aquí, es el hecho de que Can Yaman, quien fue pareja de Demet en el pasado y con quien compartió protagonismo en la exitosa serie Erkenzicus, también ha estado muy activo en Italia, promocionando sus proyectos y disfrutando de la vida en la península itálica. Esto, para muchos, no fue una coincidencia. La narrativa que se tejía era la siguiente: Demet, quizás para evitar un encuentro incómodo, para darse un respiro de la atención mediática que siempre acompaña a Can, o simplemente para disfrutar de un viaje personal, habría elegido Italia como su destino. Y la pregunta que resonaba era, ¿estaba huyendo? Es importante recordar que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue una de las más seguidas y comentadas en su momento. Su química en pantalla era innegable y esa chispa traspasó, según muchos, la ficción para convertirse en una relación real. Fueron una pareja mediática por excelencia, y su ruptura, cuando ocurrió, también generó un gran revuelo y muchas preguntas sin respuesta. La naturaleza de su separación, nunca completamente aclarada públicamente, ha dejado un terreno fértil para todo tipo de especulaciones. Por eso cualquier movimiento de alguno de ellos, especialmente si coincide con la presencia del otro en el mismo país, levanta todas las alarmas. Analicemos un poco más la situación. Demet Özdemir es una actriz sumamente talentosa y popular, y como tal, sus viajes y actividades son de interés público. Italia es un destino muy atractivo para muchos, no solo por su belleza y cultura, sino también por ser un importante centro para la industria del entretenimiento, especialmente si uno tiene proyectos en marcha o busca oportunidades. De hecho, hemos visto en redes sociales y en diversas publicaciones cómo Demet ha compartido imágenes de su estancia en Italia. Ha mostrado sus paseos por ciudades emblemáticas, ha disfrutado de la gastronomía local y ha estado inmersa en la vida italiana. Hasta aquí, todo parece normal, ¿verdad? Una turista más disfrutando de un merecido descanso o explorando nuevos horizontes. Pero, ¿qué pasa con Can Yaman? Él, por su parte, ha estado trabajando activamente en Italia. Ha participado en proyectos televisivos, ha sido imagen de marcas importantes y ha generado una gran expectación entre sus seguidores italianos. Es innegable que Italia se ha convertido en un escenario muy importante para su carrera y su vida pública en los últimos tiempos. Y claro, la coincidencia de que ambos se encuentren, o hayan estado recientemente en el mismo país, desata las teorías conspirativas, o mejor dicho, las teorías de casualidad interesante. Ahora, vamos a poner las cosas en perspectiva. ¿Qué significa realmente escaparse? ¿Se trata de una huida activa, de evitar deliberadamente a alguien? ¿O podría ser simplemente que ambos, de forma independiente, eligieron el mismo destino para sus propios propósitos? A veces en el mundo de la fama la línea entre la coincidencia y la estrategia se vuelve muy fina, y la interpretación de los hechos depende mucho de la perspectiva de quien observa. Desde un punto de vista lógico, si Demet quisiera evitar a Can, quizás elegir un destino tan conspicuo como Italia, donde él tiene una presencia tan activa, no sería la estrategia más efectiva. Sin embargo, también podríamos argumentar lo contrario: quizás, al estar él allí,
ella pensó que era el momento perfecto para visitar Italia, sabiendo que él estaría ocupado con sus compromisos y que la probabilidad de un encuentro casual y potencialmente incómodo sería baja o manejable. Otra posibilidad, y esta es quizás la más realista para muchos, es que ambos simplemente están viviendo sus vidas y sus carreras. Demet tiene sus propios proyectos, sus amigos y sus razones para viajar. Can tiene los suyos. Italia es un país grande con muchas ciudades y oportunidades. Es posible que sus caminos no se hayan cruzado en absoluto, o si lo hicieron, fue de forma breve y cordial, como dos profesionales que se conocen. La vida de las celebridades a menudo se magnifica y se le dan interpretaciones más dramáticas de lo que realmente son. Lo que sí es cierto es que el título Demet Özdemir en Italia, se escapó de Can Yaman, ha generado un gran interés y eso, para un canal de YouTube, es oro. La pregunta, aunque quizás sin una respuesta definitiva y confirmada por los propios involucrados, nos permite explorar y debatir. Hemos visto en redes sociales cómo los fans se dividen. Algunos apoyan la idea de que Demet está disfrutando de su independencia y de su tiempo lejos de cualquier posible drama. Otros, más románticos o nostálgicos, sueñan con un reencuentro o especulan sobre las razones de una posible evasión. Es importante recordar que hasta la fecha, no hay declaraciones oficiales de Demet Özdemir ni de Can Yaman que confirmen o desmientan directamente estos rumores. Lo que tenemos son observaciones, interpretaciones y el constante análisis de sus apariciones públicas y publicaciones en redes sociales. Y es precisamente esa ambigüedad la que mantiene viva la llama de la especulación. Podríamos pensar en las posibles razones por las que Demet Özdemir podría querer escaparse de Can Yaman, si es que eso fuera cierto. Quizás después de una relación intensa y muy mediática, ella busca un espacio personal, un tiempo para reenfocarse en su carrera sin la sombra de su pasado sentimental. Italia, con su estilo de vida vibrante y su rica oferta cultural, podría ser el lugar ideal para desconectar, recargar energías y explorar nuevas experiencias. Además, es posible que ella esté explorando oportunidades laborales en Europa, y Italia, como puerta de entrada al mercado europeo, podría ser un destino estratégico. Por otro lado, si hablamos de Can Yaman, su presencia en Italia es más que evidente y está ligada a su exitosa carrera. Él ha construido una base de fans muy sólida en Italia, y participar en producciones y eventos allí es fundamental para su proyección internacional. Entonces, en este escenario, si Demet está en Italia, ¿es solo para evitarlo, o hay algo más? La clave para entender esta situación, como en muchos otros temas de la farándula, reside en la información verificada. Sin embargo, la información verificada es a menudo escasa y las redes sociales, aunque llenas de contenido, también pueden ser un caldo de cultivo de rumores infundados. Lo que sí podemos afirmar es que Demet Özdemir ha estado en Italia, disfrutando de su tiempo, y Can Yaman también ha estado en Italia, trabajando. Si sus caminos se cruzaron, o si uno evitó al otro, solo ellos lo saben. Como creadores de contenido, nuestro papel es presentar las posibilidades, analizar las pistas y ofrecer una perspectiva equilibrada. No se trata de juzgar ni de inventar, sino de explorar las historias que surgen de la vida pública de estas personalidades. El titular, aunque sea una pregunta, es una invitación a la reflexión y a la conversación, y eso es precisamente lo que buscamos con nuestros vídeos. En resumen, lo que hemos visto es que Demet Özdemir ha estado disfrutando de Italia, y que esta presencia ha coincidido con la de su expareja Can Yaman, quien también se encuentra activo en el país. Esto ha desatado especulaciones sobre si Demet está huyendo de Can. Sin embargo, no hay pruebas concretas de que esto sea así. Podría ser una simple coincidencia, o quizás Demet está simplemente disfrutando de su vida y de su carrera en un destino que le atrae, sin ninguna intención de evitar a nadie. La verdad, como suele ocurrir, podría ser mucho más simple de lo que imaginamos, o quizás, mucho más compleja y privada. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Demet Özdemir en Italia y las especulaciones sobre su posible evasión de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un tema interesante para desmenuzar, ¿verdad? Les agradezco enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet se está escapando de Can? ¿O simplemente están ambos viviendo sus vidas en el mismo país por casualidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes.
Y recuerden, si este vídeo les ha parecido entretenido e informativo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estos temas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y entretenimiento. Hasta pronto.